Hola, en este vídeo vamos a ver cómo gestionar preguntas dentro de un cuestionario, es decir, cómo asociar y desasociar cuestiones a un cuestionario, bien creándolas o bien utilizando las que ya existen en el banco de preguntas. Para hacer esto tendremos que hacer clic en cualquier cuestionario que tengamos dentro de nuestro curso. Es importante recordar que no es adecuado que los alumnos puedan entrar a un cuestionario mientras que nosotros estamos realizando la edición de las preguntas. Y esto lo podemos conseguir o bien ocultando el cuestionario de los alumnos. Aquí tenemos que este cuestionario no se está mostrando a los estudiantes. Si un estudiante entrara no lo vería. Y la otra forma sería no ocultarlo, pero ponerle una fecha de inicio. Y hasta esa fecha de inicio nosotros podemos hacer las modificaciones que queramos, que los alumnos no podrán entrar a realizar el cuestionario. También, y de forma contraria, es importante saber que no debemos realizar ninguna modificación en el cuestionario. De hecho, algunas modificaciones no nos va a dejar realizarlas cuando los alumnos ya hayan empezado a contestar el cuestionario, porque de esa forma los alumnos estarían realizando un cuestionario que iría variando, entonces no sería el mismo para todos los alumnos. Entonces, insisto, mientras que lo estemos editando, los alumnos no deberían poder entrar, y una vez que abrimos el cuestionario de los alumnos ya no debemos editarlo. Entramos en él. Una vez dentro vemos que aún no se han agregado preguntas, así que le podremos dar a editar cuestionario para gestionar las preguntas dentro del cuestionario. Si hubiera alguna pregunta, este botón no va a aparecer, pero podremos entrar desde aquí, desde editar cuestionario. Le damos a editar cuestionario. Una vez que entramos aquí vemos que efectivamente no hay ninguna pregunta en la lista de preguntas, la lista está vacía. Y para agregar preguntas tendremos que hacer clic aquí y tendremos tres opciones: agregar una nueva pregunta desde cero, que tendremos que crear; agregar una pregunta desde el banco de preguntas, una o varias; o también podemos agregar una pregunta aleatoria de las que existan en el banco de preguntas. Nosotros vamos a utilizar esta de aquí: agregar preguntas desde el banco de preguntas. Se nos abre el banco de preguntas, podremos seleccionar la categoría que queremos de todas las que tenemos en nuestros cursos, y lo que haremos será seleccionar las que queramos una por una o todas a la vez. En este caso voy a seleccionar las 4 que tengo en el banco de preguntas de este curso. Le doy a añadir preguntas y ya tengo aquí las 4 preguntas añadidas a mi cuestionario. 1, 2, 3 y 4. Todas estas preguntas aparecen en la página 1. Si yo quiero que haya más páginas, tengo que hacer clic en este elemento de aquí que añadiría una página entre las dos preguntas donde está. Si le doy aquí, tendremos la página 1 con una pregunta y la página 2 con 3 preguntas. Y puedo añadir todas las paginaciones que quiera y también las puedo quitar. Desde este botón de aquí, en este caso tenemos 4 preguntas, ¿no? Pero si tuviéramos, por ejemplo, 40 preguntas, pues es más sencillo paginar de nuevo desde aquí, desde este botón, y decirle que voy a querer, por ejemplo, 2 preguntas por página. Le doy a ir y efectivamente me lo ha paginado de esa forma. Cuando tenemos tan pocas preguntas no merece la pena darle aquí, pero cuando tenemos muchas preguntas es muy cómodo darle aquí. Si queremos eliminar preguntas, hacemos clic aquí y eliminamos la pregunta del cuestionario, no del banco de preguntas. Allí siguen estando y las podemos utilizar en otros cuestionarios. La elimina de este cuestionario. Y si queremos eliminar varias preguntas a la vez, tenemos que darle a seleccionar varios elementos, seleccionamos las que queramos y le podremos dar a eliminar seleccionados. En este caso no queremos eliminar ninguna. Bueno, pues entonces vamos a dejar este cuestionario con una sola página. Y aquí vamos a tener un dato que es muy importante, que es lo que puntúa esa pregunta dentro del cuestionario. En este caso, todas las preguntas puntúan un punto, así que el máximo de este cuestionario sería 4. Pero aquí tenemos la calificación máxima, que es de 10. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se va a hacer una regla de 3 entre el total de la calificación que se puede obtener en el cuestionario, que es 4, y la calificación máxima. Entonces, si sacáramos un 4, tendríamos un 10. Si sacáramos un 2, tendríamos un 5. Y así. Entonces, no nos preocupe que no tengamos 10 preguntas, o que no sumemos 10, o que sumemos más de 10 o menos de 10, porque esto se va a ponderar, se va a hacer una regla de 3. La última opción que nos quedaría por ver sería la de reordenar las preguntas al azar, y ya no saldrían en este orden cuando el alumno entre al cuestionario, sino que saldrían en un orden aleatorio. Y bueno, poco más que decir en lo que respecta a la gestión de las preguntas dentro del cuestionario. Ya sabemos que podemos agregar las preguntas de 3 maneras: creándolas desde cero, desde el banco de preguntas o de una forma aleatoria. Agregar una pregunta aleatoria está muy bien porque realmente no agregamos una, sino que agregamos todas las que queramos. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un banco de preguntas con 200 preguntas, y sobre esas 200 preguntas creo varios cuestionarios con un subconjunto de preguntas aleatorias. Yo le daría aquí a clic
Seleccionaré la categoría desde la que quiero agregar las preguntas aleatorias y le diría que me agregue X preguntas aleatorias. Si le doy a 10 y ahora le doy a agregar preguntas aleatorias, me crearía 10 preguntas aleatorias dentro de estos cuestionarios. Entonces este sería un mecanismo interesante para crear baterías de cuestionarios con preguntas aleatorias extraídas de un banco de preguntas que yo ya tengo preparado. Y esto realmente me puede ahorrar mucho trabajo. El trabajo de meter las preguntas hay que hacerlo, pero luego el trabajo de crear cuestionarios sobre esas preguntas lo podemos automatizar de esta manera y lo podemos hacer muy rápido. Entonces esto es una herramienta que está aquí y como siempre, si uno quiere, la puede utilizar. Y bueno, poco más. Ya hemos visto cómo se define la calificación máxima, cómo se define la calificación de cada pregunta. No lo hemos dicho antes, pero podemos darle un valor diferente a cada pregunta, es decir, una ponderación diferente a cada pregunta. En este caso, la primera vale 2, la segunda vale 3, la tercera vale 1 y la cuarta vale 1. Y el total de calificaciones es 7. De la misma manera, este 7 se hará una regla de 3 sobre la calificación máxima de 10. Y esta es la forma que tenemos para ponderar las preguntas si creemos que una pregunta tiene que tener más peso en el cuestionario que otra. Y bueno, esta es la forma que tenemos de trabajar con las preguntas dentro de un cuestionario. Asociamos las preguntas, si queremos le cambiamos la puntuación que tiene cada una individualmente, definimos también la paginación si es que la queremos y también tenemos que definir la calificación máxima que se va a obtener en este cuestionario. Y nada más, trabajar con esto es bastante sencillo como habéis visto y no tiene mucha complicación. Un saludo.